a todas esas almas inquietas por conocimiento que nos acompañan, en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. Prepárate para una conversación de manera abierta, así que ve por tu taza de café que aquí te espero. Hoy estamos aquí nuevamente con Rosadis y Zamudio de Colombia, quien presentó el tema modelo de alfabetización de Paulo Freire, quien nos propone la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo a través del desarrollo de su conciencia crítica. ¿Qué nos puede decir sobre la no a la domesticación, en especial con el proceso de docencia, que se suele manejar dentro de un esquema de generalización para todos? Bueno, lo más importante de esta teoría, si podemos hablar así, de Paulo Freire, en donde él dio a entender que el ser humano, el niño, el hombre, como lo queramos llamar, es oprimido siempre y cuando los sistemas educativos tienden a ser muy positivistas, en donde no se le da esa importancia ni esa relación que se pueda entender que existe un docente y que existe un educando, así como él lo llamaba. Él no llamaba estudiantes, sino educando. Y al mismo tiempo manifestaba de cómo llegar, de por qué es ese ser oprimido, porque el docente no lo deja pensar, no deja que construya su conocimiento. Además, inicia él una teoría basada en la interculturalidad, donde cómo los pueblos de los países, si nosotros conocemos algo de dónde proviene Paulo Freire, pues él era brasileño, y él empezó a trabajar con personas de las zonas rurales y a entender de cómo se podía cambiar el sistema educativo de esas personas para dejar de ser una educación que estaba oprimiendo, que no dejaba que ese ser que estaba allí en esas diferentes regiones pudiera comprender qué era lo que se estaba enseñando. Los veía como una tabula rasa, que hasta ahí llegaba, y es un video tan interesante que muestra precisamente la pedagogía de la liberación, era la que yo mostraba en mi presentación, en donde va abriendo cerebros y va acumulando saberes, acumulando saberes. Y eso es lo que prácticamente en la educación y en el pleno siglo XXI es lo que se está haciendo. Pero cuando Paulo Freire dice, un momento, hay que mejorar el sistema educativo. Y hasta ahora yo creo que se está dando a conocer toda esa pedagogía crítica, como él dice, crítica no en el sentido de hacer criticidad, sino en el sentido de criticar el por qué estas personas que vienen de una zona rural, que son campesinos, que algunos de ellos no saben aún leer ni escribir, ¿cómo se les puede enseñar a leer y escribir? Y él era cuando argumentaba que sí pueden aprender, pero lo más importante es la relación estudiante-maestro. Eso tiene que ver un tanto con el problema que estamos sufriendo con la educación actual y la generalización de absolutamente todos los contenidos, donde el proceso de repetir todo lo que les enseña sin la capacidad de discernir, que es uno de los elementos que más él hace énfasis dentro de sus teorías. Sí, señora. Y entonces él entra a hacer las comparaciones de dos tipos de educación, de la educación bancaria y la educación liberadora. Entonces la educación bancaria, yo la entiendo de esa manera, es esa educación rígida, esa educación positivista, esa tradicional, a una educación mucho más amplia, mucho más abierta, donde el estudiante no entra a aceptar lo que el docente le dice, sino entra a construir el conocimiento junto con el docente. Y ahí lo decía Paulo Freire, es que docente y estudiante comparten esos conocimientos y ahí es como construyen ese conocimiento. Eso también tiene que ver un poco con lo que hablábamos esta mañana sobre los significados. No para todo el mundo es el mismo significado, aun cuando la educación quiere que para todos la palabra casa sea exactamente igual. Y ese es un problema porque no todos los estudiantes quieren vivir la educación de esa manera y pues eso lleva a la bulia completamente. Sí, cuando yo empecé a leer a Paulo Freire,
y más que como educadora, decía, un momento, ¿cómo así que los docentes no leen a Paulo Freire? ¿Sí? En una conferencia que me invitaron en una universidad de allá de Villavicencio, entonces preciso fue el 19 de septiembre y Paulo Freire fallece el 19 de septiembre. Y les digo, ¿ustedes saben qué se está conmemorando el día de hoy? No, nadie lo sabe. Se está conmemorando el fallecimiento de Paulo Freire. ¿Alguien sabe quién era Paulo Freire? Educadores. Entonces, ¿por qué? Precisamente por esos sistemas tan rígidos, el sistema educativo que nos ha golpeado, porque podemos decirlo así, y no tenemos nosotros como esa oportunidad ni el estudiante de poder llegar a criticar qué es lo que está pasando con la educación. Eso también tiene que ver mucho con el miedo de perder el control. El docente tiene mucho miedo de pensar que si le doy la posibilidad al estudiante o al educando, él puede perder el control sobre sus estudiantes, y a veces también es un poco el miedo a que ellos se cuestionen y lo pongan a cuestionarse si lo que está planteando está dentro de los estándares, porque necesita mantenerse dentro de la línea del currículo para no faltarle las normas a la universidad o a la institución, o en el caso de los niños también, y es terriblemente perjudicial porque pues no todas las personas asimilan la información de la misma manera, y eso pues a veces también hace que sea terrible. Sí. Y eso sucede a todo nivel, en la primaria, en el bachillerato, a nivel de pregrado, posgrado, ya cuando entramos los que hemos hecho el posgrado, como entrar a hacer esa crítica. Sin embargo, tengo que decirlo de manera personal, toda la teoría de Paulo Freire como que se conjuga con lo que yo estudié en mi posgrado, que fue de todo lo de Edgar Morin, que es casi similar, donde también entra a ver cómo es la concepción del mundo y de la sociedad en la que nosotros estamos, y el mismo Paulo Freire también lo dice, y ahí es cuando viene la forma como él dice que hay que alfabetizar. Entonces la alfabetización de Paulo Freire, él tomó 5 fases, y cada fase será la primera, reconocer al estudiante. ¿Quién es ese estudiante que llega ahí? Y es cuando se empieza a hablar de la interculturalidad. Ese estudiante viene ¿de dónde? ¿De qué región viene? ¿Sí? Él viene, nosotros en donde estamos tenemos estudiantes que vienen de varias regiones, hasta de la selva, de Putumayo, del Paupés, de Arauca. Entonces, pero ellos cuando llegan ya a la ciudad pierden su interculturalidad y su identidad. Entonces ya quieren asumir comportamientos de sus mismos compañeros de ciudad. Entonces como que pierde la esencia como tal, y por qué no poderlo decir, del ser. Cuando hace poco estaba yo también en una conferencia y se podía decir de entonces entran unas personas y dicen, miren, yo vengo de una cultura indígena y ojalá ustedes me hubieran dicho antes para qué venía acá, porque yo hubiera traído lo que son mis ancestros, cómo es la música, cómo hablamos, y quieren que les hable de acuerdo a su origen. Entonces dice, yo les voy a hablar y voy a saludarlos con mi lengua indígena. Entonces es eso, nosotros queremos de pronto que se pierda esa identidad de dónde vienen las personas y esa interculturalidad, para poder llegar a decir, no, estamos haciendo una educación de calidad, y no es así. No, y eso también venía con relación a lo que le había mencionado, que parte de lo que debo agradecer mucho es el hecho de haber podido estudiar donde había una diversidad cultural que no solo me permitió entender cómo eran sus percepciones, tanto de sí mismos como de los demás, sino que también me permitió empatizar frente a sus necesidades y dificultades. Porque a nosotros no nos enseñan absolutamente eso, y de hecho nos enseñan a que todos somos iguales, y una de nuestras materias que también debo agradecer fue Cultura Nacional y Regional, cosa que nosotros no vemos aquí,
y raíces y tradiciones, y resulta que cada región y cada país presentaba qué era lo característico y qué era lo que lo hacía dentro de su identidad, y eso nos marcaba como una necesidad de entendernos y entender por qué las demás personas se comportan o reaccionan de X o Y forma. Y cuando tuvimos personas, muy pocas, pues desafortunadamente cuando yo entré tuve muy pocos compañeros, pero también había nativos, personas también afroantillanos, hebreos y de diversas culturas y de otros países, también de Latinoamérica, y eso me permitió entender que nuestra manera de comunicarnos es tan distinta y tan diversa, a pesar de que utilicemos las mismas palabras, no necesariamente queremos decir lo mismo. Entonces, digamos que eso ha sido como el inicio de todo este proceso de entender la comunicación, pero en este caso, con lo que usted menciona con su conferencia, lo de la educación, no entiendo, pero pues tiene una razón de ser, que nos quieran volver a todos parte de un mismo molde cuando ni siquiera lo somos, aun cuando seamos de diferentes regiones, y ese es el problema con el tema de las regiones. Nosotros debemos aprender a entender nuestras regiones, en este caso en Colombia, y respetar la diversidad y la riqueza cultural que tenemos. Y ni siquiera la sabemos ni la conocemos, incluso muchas veces la despreciamos frente a los demás porque nos da vergüenza sentirnos colombianos o sentir que eso es parte de nosotros, mientras que otros países no quieren que les cambie el nombre, mientras nosotros nos queremos cambiar el nombre. Quieren que les escriban bien el nombre porque su nombre representa parte de su identidad, y ponen su bandera con el mayor de los orgullos, y en el momento en que su bandera está mal puesta, se sienten ofendidos y agredidos porque están afectando su nacionalidad y su identidad como país. No importa dónde estén, mientras que nosotros, si la pisotean, está bien, si la queman delante de nosotros, está perfecto. Porque no hay identidad, no hay reconocimiento de nosotros de país, lo diría de esa manera. Entonces Paulo Freire dice, esa educación liberadora en la cual yo inicié, que fue aquella que yo trabajé con el campesino, en donde el campesino no sabía leer, pero tenía unas herramientas. Él hace el ejercicio con la pala. Dice, esto se llama pala, pero vamos a enseñar cómo se escribe pala. Y de la palabra pala, ¿cuántas otras palabras yo voy a construir y se derivan? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados que era consonante y vocal, y se conjugaba, y era primero la P con la A y después la M con la A. Entonces era papá y mamá y de ahí nomás. Pero cuando dice, a ver, de pala, yo puedo decir pato, pana, páramo, ¿sí? De la L con la A, entonces lata, lama, lazo, toda la cantidad de palabras que pueden salir de ahí, y eso de ahí es como él inicia o manifiesta que se puede dar ese proceso de alfabetización. Empiezo a educar a esta persona, a este campesino que labra la tierra, a este campesino que no tiene un conocimiento de cómo se escribe, ni tan siquiera su nombre, pero si yo le digo, vean, aquí hay todo lo que lo relaciona, entonces de ahí puede aprender a escribir. Y ahí también hay algo muy importante, y es que las capacidades están. El problema es que como no sabemos cómo construirlas, pues definitivamente no todo el mundo puede desarrollarlas, incluyendo las personas que se supone no tienen las herramientas, y entonces las vemos en un estado de minusvalía, o peor, más que de minusvalía, los despreciamos porque no tienen el nivel aparente de educación, pero tienen muchas más capacidades que incluso una persona del lado urbano. Pero ese es el problema de la educación, pensar por los otros cuando nosotros debemos es construir con los otros. Y esa es la teoría de Paulo Freire. Dicen, no, tenemos el estudiante, el docente o el profesor, él llama el educando, ¿no? Llama el educando. Entonces, ¿cómo entre educando y profesor podemos construir? Dentro de sus citas de Paulo Freire está que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. En este sentido, los argumentos dialógicos se encaminaron a la relación entre profesores y alumnos, generando importancia en la comunicación y diálogo entre los actores de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
lo cual nos muestra que los procesos de comunicación son extremadamente importantes y no deben ir enfocados en la relación de poder y control porque generan opresión, sino que además no se trata de una repetición conceptual constante a la educación que a la larga no conlleva un discernimiento, sino de esa singularidad que es importante en ese proceso de construir, que conduce a un consenso que genera ideas, enmarcando a las personas desde otras perspectivas como una autenticidad. Y con ello más cambios, como docente, que puede percibir dentro de esas postulaciones y qué le gustaría implementar. Sí, de ahí, como tú acabas de mencionar, debe existir una interacción comunicativa. Muchas veces, lo que tú decías esta mañana en tu exposición, lo del silencio, ¿sí? El estudiante no puede decir nada, el estudiante no puede opinar, el estudiante no puede criticar porque ya está en contra mío como docente, ¿sí? El estudiante entonces, ¿qué hace? Se queda callado porque dice, el que sabe es el docente, yo no sé nada, pero al contrario, traen muchos aprendizajes y esto lo sabemos. Es que vemos que el niño prácticamente desde que nace, desde el vientre de la madre ya está adquiriendo los aprendizajes y a la medida que se va desarrollando esos aprendizajes los va estructurando y cuando ya llega a este proceso académico pedagógico donde él está buscando es que se pueda consolidar esos aprendizajes y de ahí el diálogo es importante, de ahí de cómo hacer de que el estudiante también intervenga, cómo hacer de que el estudiante pueda fluir a través de esas ideas, porque los que somos docentes nos damos cuenta, ellos traen muchas cosas, ellos traen, y es más, aprendemos. Yo les digo a mis estudiantes, es que yo aprendo de ustedes. Digo, sí, yo vengo y parto aquí una serie de conocimientos porque me lo da el modelo y los planes de curso de la universidad, pero es que yo también vengo a aprender de ustedes porque ustedes son jóvenes, yo ya soy una vieja. Entonces, ¿cómo podemos intercambiar las experiencias con las experiencias de vida con las experiencias de ustedes? Entonces, yo creo que eso es lo que ha faltado en la educación, el diálogo permanente con el estudiante, conocer al estudiante, preocuparse por ese mismo estudiante. Sí. A veces nos preocupan las necesidades de los estudiantes, claro, no podemos enfocarnos completamente en las necesidades, pero por lo menos saber que hay momentos en los que no responden porque les faltan, tienen algunas dificultades. Y nosotros a veces tampoco nos fijamos en esas necesidades, a veces los estudiantes, qué medicamentos, porque hay medicamentos que afectan también el hecho que una vez también yo discutí, pero pues yo creo que tuve muchos problemas con los maestros cuando estudié en pregrado. Y uno fue que quería que implementáramos una serie de programas a unos niños vulnerables en una escuela, y cómo podemos implementar esos programas cuando ni siquiera tenían un mínimo de alimento. Entonces, la calidad del aprendizaje, ¿cómo iba a ser? Aún en ese entonces, la UNESCO no había sacado los estudios de que en verdad el alimento era una necesidad. Sí, afecta el aprendizaje. Afecta el aprendizaje, sí. Y aún así seguimos jugando con la infancia, porque pues, no todo el mundo tiene la capacidad de ingerir el mínimo, poder ir a la escuela y aprender. Mira, en una experiencia que yo hice con mis estudiantes, yo los llevé yo imparto el curso de psicología en el campo educativo. Entonces dije, vamos a una experiencia a una escuela de necesidades especiales, en todo el sentido de la palabra. Son niños que provienen, hijos de familias vulnerables en su totalidad. Entonces, pero les voy a pedir una cosa, por lo menos lleven una colombina, llévenle una colombina, un dulce, y ustedes van a ver lo felices que hacen estos niños, porque para estos niños, de pronto, esa colombina, ese dulce es la primera comida. Háganlo. Entonces, mira, yo quedé sorprendida cuando llevaron refrigerios. Profe, nosotros traemos eso, sí, está bien, pueden entregarse. Les llevaban que gaseosa, que sándwich, una cosa, y mucho. Entonces, cuando al final hicimos la retroalimentación, decían, uy, no, profe, si más nosotros lloramos, porque ver que varios niños decían, nosotros no hemos desayunado, no hemos comido, eso que ustedes nos trajeron, gracias porque es la primera comida que nosotros. Entonces, como un niño con esas necesidades
para poder estudiar, para poder aprender. Por más que quieran, difícilmente lo va a lograr. Y es entendible que un docente no pueda suplir las necesidades, pero por lo menos un nivel de empatía, pero eso también tiene que ver con la relación asimétrica que se ha enseñado dentro de los estándares educativos. Debemos mantener el control para que los estudiantes no se me salgan, porque posiblemente ellos me lleven a cambiar el currículo o cuestionar cosas que dentro de mis planteamientos no quiero cuestionar. Sí. Porque cuando uno le pregunta a un docente sobre X cosa, pues siente que como que lo quiere poner en vergüenza. Y no, en realidad lo que se quiere es pensar que quizás esta teoría, ¿por qué no puede funcionar? O por lo menos deme un argumento de por qué no puede funcionar. O por qué cree que no. Entonces, y dicen, no, es que yo soy el maestro y ya, usted me quiere faltar a la autoridad. Como lo que le contaba, el caso de la soledad. Para el maestro la soledad representaba algo completamente negativo y por eso fui castigada. Y en universidad, bueno, en el pregrado fui castigada de muchas maneras por cuestionar cosas muy sencillas y ni siquiera las estaba diciendo verbalmente, sino que las estaba diciendo de manera escrita. Sí, eso es lo que yo creo que nos ha dado tan duro a nosotros en la educación, nos ha afectado muchísimo, porque nunca vamos a encontrar los que de pronto creemos y queremos que sea un cambio en la educación, difícilmente lo vamos a encontrar, porque los sistemas educativos, los modelos pedagógicos, los mismos proyectos educativos institucionales, lo hacen como para cumplir y ya, para de contar, pero no se llevan a cabo. Entonces, y si se da la oportunidad de poder entrar con el estudiante, con el niño, acercarse, porque es eso, no, es que aquí estoy yo, allá está el estudiante, entonces no puede acercarse, y eso es lo que ha faltado. Yo soy seria en la universidad con mis estudiantes, pero yo estoy pendiente de ellos. Claro. Y yo les digo, yo no me aprendo nombres, pero me aprendo caras, tengo una memoria fotográfica, y de ellos dicen, entonces a veces, hola niña, ¿cómo estás? Pero ¿usted sabe qué semestre soy? Sí, yo sé qué semestre es. Entonces, ¿por qué? Porque es que yo tengo que saber qué es lo que está pasando con ese estudiante. Una vez una niña me decía, tuve la semana pasada una actividad de la Semana Cultural y ella iba a bailar, o bailó, terminó bailando, joropo llanero, y la niña vive en Acacias, entonces termina de bailar y se desmaya. Entonces le pregunto a la familia, ¿qué pasó con esta niña? Dice, profe, ella lleva 3 días sin comer. Digo, sí. Y ella ahorita dije, pero ¿cómo se va a devolver para Casillas? Entonces le dije, no te devuelvas para Casillas. Entonces una niña, no, ella se va a quedar en mi casa. Entonces, ¿alguna vez alguien intentó preguntarle por qué lleva 3 días sin comer? De pronto puede ser porque teníamos estudios o porque definitivamente en su casa no había con qué comer, no tenía los recursos suficientes, los recursos. Entonces es lo que está pasando y eso hay que dar un cambio a la educación y es un cambio que se ha luchado, yo creo que los que estamos en este campo educativo es lo que queremos, pero ahí de a poquitos. Sí, lamentablemente somos muchos los que nos importa la educación y lo que va a pasar con ella, pero son muy pocas las acciones que en realidad se pueden realizar y eso también frustra un poco. En especial con tantos teóricos que hay o que han habido en torno a la educación, Freire, Maturana, Morín. Ahorita se habla de Jürgen Habermas. Sí. Está de moda Jürgen Habermas y entonces hablar de sus paradigmas de él, pero se le ha dado a entender de dónde viene Jürgen Habermas, de cómo puede llegar a decir él, hablo de este paradigma, este otro paradigma. Y esa es la educación, en donde no se entiende ni tan siquiera el concepto de paradigma. Sí, esa es la otra. Seguimos repitiendo todo lo que se supone debemos mantener dentro de las medidas cuantificables que debemos dar para responder a las necesidades que se supone están dentro del esquema de educación. Pero más allá de eso, pues no podemos ni tan siquiera pensar.
mucho menos discernir, que es lo que quiere Freire, que podamos construir nuevos significados entre todos. Difícilmente, por más de los esfuerzos que él hizo, de todos sus textos que nos ponen a pensar, porque al leer los textos nos ponemos a pensar, y esto porque hasta ahora lo estamos medio intentando leer y entender. Si mira cuántos años, cuánto hace que él empezó a hablar. Yo apenas lo escuché en la universidad nombrar, pero no más. Pero si muchos antes lo hubiéramos estudiado, lo hubiéramos entendido y llegar a discernir un poco el conocimiento acerca de la educación por parte de él, yo creo que intentaríamos, como dice él, educar se escribe con E mayúscula, ejemplo. De ejemplo, sí. Me parece muy importante esta cita para reflexionar y en palabras de Freire, la educación como práctica de la libertad es un acto de conocimiento, una apropiación crítica de la realidad y por lo tanto una concientización que no debe ser confundida con toma de conciencia de la realidad. ¿Usted qué considera? Sí, yo creo que eso es lo que se está esperando, ¿no? Esa educación liberadora, de desprendernos de muchos esquemas y el poder entender qué pasa en nuestra realidad. ¿Cuáles son esos estudiantes que nos llegan, los estudiantes reales, no esos estudiantes imaginarios, y poder entablar con ellos y analizar esa realidad en la que ellos se encuentran y al mismo tiempo como docente también la que yo vivo. Podría ser así. Por último quisiera citar esto del libro de la pedagogía del oprimido, página 70, de Paulo Freire. La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres, como seres vacíos a quienes el mundo llena con contenidos. No puede basarse en una conciencia especializada mecánicamente dividida, sino en los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. ¿Un último comentario sobre el tema? Sí, muy interesante lo que tú acabas de leer, porque cuando nosotros hablamos de conciencia es hacer realidad lo que estamos viviendo. Y a eso es a lo que se refiere Paulo Freire cuando dice de hablar de la conciencia, no entender al hombre como seres, sino un hombre que tiene capacidad de entender y capacidad de comprender el mundo, que eso es lo que nos ha faltado, poder entender este mundo en que estamos nosotros, esta sociedad en la que estamos, con quien compartimos, y no saliéndonos un poco más de la parte educativa, pero es que nosotros estamos rodeados en todo momento de personas con las cuales vamos a aprender de ellas y vamos a vivir la realidad. En la charla de hace un momento también se hablaba de la neurodiversidad. Esa neurodiversidad está en la interculturalidad y en la inclusión, que como tema actual de la educación, de la pedagogía, es la inclusión, pero la inclusión vista desde qué manera, en donde todos los seres humanos que están en este universo pueden tener una educación de calidad, pueden tener una educación que les permita comprender y de hacer crítica la situación en la que él se vive, que eso es lo que decía Freire. Somos críticos, pero ¿de qué manera podemos hacer esa crítica? Claro, es que él la crítica la ve como el proceso para reflexionar, exacto, discernir y construir nuevos significados. Sí. Y nosotros como profesionales nos cuesta mucho eso, porque cuando vamos a los espacios a escuchar, esperamos que el docente que está al frente nos dé su versión de la realidad, y esa es la realidad que queremos palpar por escrito, ¿no? Exacto, copiar, tal cual. Incluso yo he visto gente que toma fotos como si fuera la verdad. Sí. Absoluta, y en realidad cuando uno los pone a cuestionar y a preguntar, muchos les dan pena o miedo responder a una pregunta porque se sienten como que no sé qué responder, cuando en realidad sí tenemos la capacidad para responder, porque todos podemos construir un significado, y a partir de lo mismo que estamos experimentando dentro de un tema, sea educación, sea un silencio, sea sobre un tema del silencio, o como la vez pasada hablamos sobre el olvido, los diferentes tipos de olvido, pudimos llegar todos
a un significado y nos fuimos todos pensando en quizás se puede pensar de esta u otra manera. Pero no, eso no es lo que esperamos cuando escuchamos a un ponente. En realidad lo que pensamos es ¿qué me va a decir para poder yo seguir la misma línea? Sí. ¿Y por qué tenemos que seguir la misma línea? ¿Por qué no podemos abrir nuevos espacios y abrir nuevas líneas de trabajo, de investigación? Mira lo que en estos 2 días que yo he estado y he entrado en algunas conferencias, lo que tú dices es cierto. Y uno entra también como a hacer una evaluación no de la persona, sino de lo que está hablando o está exponiendo. ¿Hasta dónde puedo yo llegar y decir, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito? ¿Sí? Sin llegar a hacer de pronto esas comparaciones. No. Siempre, todo evento, todo congreso me deja algo. Claro. Me deja algo. Y yo lo que, te repito, lo que he visto entre ayer y hoy es eso, se habla de inclusión. Pero la inclusión no desde la inclusión con discapacidades, sino la inclusión como persona, la inclusión dentro de la educación. ¿Cómo puedo yo, como docente y al mismo tiempo como estudiante, de que esa persona que de pronto no pueda llegar con un tipo de neurodiversidad, porque es que todos los seres humanos no podemos tener la misma neurodiversidad? Claro. Entonces, ¿cómo podemos llegar y poder llegar a comprender lo que yo estoy aprendiendo? Yo lo veo como todo, como un aprendizaje, y uno también se permite en los eventos hacer evaluaciones, así como lo evalúan también a uno como ponente. Pero es hacer evaluaciones de qué puedo recoger yo, qué me queda a mí de todo eso, lo que yo he podido escuchar y he podido entender e interpretar. Va un poco al tema de que no vemos a las personas en realidad como son, sino que las vemos en función a sus quehaceres e incluso a sus discapacidades, y en realidad las personas no tienen discapacidades, tienen capacidades y capacidades extraordinarias que muchas veces nosotros las opacamos o las disminuimos. Siempre estamos en la búsqueda de bajar el nivel de valía de un ser humano, cuando ese ser tiene tanto para dar, tanto para ofrecer, pero no tenemos ni el tiempo ni el interés para escucharle. Como le decía hace un rato sobre el tema de Michelle, sobre la educación sexual para personas sordas, desde el nivel de comunicación es súper interesante, porque nosotros ya tenemos dificultades para comunicarnos, y obviamente se puede percibir que desde el lenguaje de señas es mucho más sencillo, pero en realidad no lo es. Incluso es mucho más complejo llegar a crear un vínculo, incluso intimar con ese otro sin que ese otro piense que yo estoy consensuando algo que no deseo. O lo contrario. Y llegar a un punto de violencia sin que yo no estoy ni acepto, estoy de acuerdo, y me siento agredida, o se siente agredido también, dependiendo también de cada uno de ellos, pero es así. Y no lo mismo con una persona ciega, con limitación visual, donde ni tan siquiera puede reconocer con quién está físicamente. Entonces es ahí donde lo que podemos hablar de inclusión, de qué manera yo puedo entender esa inclusión cuando a mí me llega un estudiante que tiene una discapacidad física. ¿Cómo lo voy a entender con esa discapacidad? En donde yo lo discutía, le decía a los estudiantes que no salga de Sudamérica ni de la universidad lo que voy a decir, pero aquí en esta universidad no hay unas barreras arquitectónicas para decir que yo estoy trabajando la inclusión con personas con discapacidad física. Entonces, ¿dónde están las barreras arquitectónicas? ¿Dónde está toda esa tiflología que se habla dentro de la educación especial hace unos años? ¿Dónde? A ver, los docentes, llega un estudiante sordo, ¿el docente sabe lengua de señas? No lo sabe. No. Llega una persona ciega, yo tuve estudiantes ciegos y no se me olvida lo que dictaba pruebas psicológicas. Entonces yo les enseñaba en psicometría. Entonces en psicometría tenían que elaborar pruebas, les decía, tú las vas a hacer como tú consideres que las puedas hacer. Y también las hacía en alto relieve. Decía, y claro, yo las aceptaba porque es que tenía que entender su limitación visual. Yo no podía exigirle lo mismo a él como le exigía a una persona sin limitación visual. Y eso es lo que nos ha pasado en la educación. O sea,
ahorita que hablamos ya de inclusión y que hay que tener en cuenta la inclusión y que vean, pero... En teoría. En teoría y ahí queda. Como dicen, en papel todo es posible. Sí. Y ni hablamos de la otra inclusión, sí, en la que usted trabaja, que es mucho más compleja. Sí. Pero sí, es verdad. Pero yo creo que algo se logra. Como yo te decía ayer, desde el 2009 yo vengo trabajando esta temática. Sí. Y he sido criticada y me decía, etiquetada. Y mira, nunca. Y hago un seminario donde me asistieron 50 personas del LGBT. Me dice el portero, nunca se me va a olvidar. Me llama, doctora, es que aquí hay una gente rara. Mira, sí. Me dio tanto mal genio. Una gente rara, tanto mal genio. Dije, ¿cómo así rara? Porque tiene cachos, tiene cola. ¿Qué tiene? ¿O qué es para usted raro? No, es que esto, ¿sabe qué? Hágame el favor y los hace seguir. Mira, fui la primera universidad y afortunadamente el rector me apoyó. La primera universidad que aceptó a la población del LGBTI en la universidad, donde yo sabía que habían docentes LGBTI, estudiantes. Entonces empiezo yo a trabajar y con los estudiantes creamos semilleros y año tras año y trabajé con ellos en todos los proyectos que yo he hecho, porque yo estoy recopilando los proyectos que he trabajado, en donde después lo último que hice fue la comparación de las familias homo con las monoparentales. La otra que trabajé fue con las familias, el último que hice, de entender el concepto de diversidad. El concepto de diversidad y de diversidad sexual, porque confunde género con sexo. Ay, no, eso sí es, pero desde hace mucho. Oh. Sí, ese ha sido un problema también difícil. Y es que eso también viene desde la crianza. Sí, viene desde la crianza. No, la última, ya me acordé, lo último que trabajé fue qué piensan los padres acerca de la homosexualidad de sus hijos. Y eso fue cualitativo, con unos estudiantes, ¿sabes? Algunos padres al comienzo decían que era muy doloroso, que muy triste, pero al final decían, ante todo es mi hijo, y acepto a mi hijo tal y como es, porque es mi hijo. Entonces, es ahí como parte de la conclusión de que si es el hijo, ¿por qué no lo va a aceptar? Y yo estoy tratando los casos de una señora que tiene la hija lesbiana y el hijo es gay. Entonces ella me decía, ¿qué hacía? Yo que hacía nada. ¿Qué iba a hacer? Nada. De verdad. ¿Pero cómo? El hermano de mi nuera es gay. Entonces una vez, pues yo saliendo, porque todo el mundo veía y se sabe que yo trabajo, entonces la mamá se me acercó y me decía, doña Dice, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo le parece? Y entonces ella empieza a contarme que el papá, ya sea el suegro de mi hijo, al comienzo lo rechazó, lo mandó para Bogotá, todo. Y es que él es un ser extraño. Él es su hijo, no sí, claro. Y entonces, porque el rechazo, porque el desconocer si es su orientación. Y yo termino diciendo esto: si él es feliz, hay que dejarlo ser feliz. Y nosotros, porque los infelices somos nosotros, que no deseamos que las demás personas sean felices. Bueno, el tema de la felicidad es mucho más complejo. Sí, ahí podríamos demorarnos bastante. Y esa es otra cosa. Sí. Pero yo llego y digo, parto de ahí, entendiendo de que la felicidad es, si esa persona se siente complacida, está placenteramente identificada con su rol, en donde se respeta y se hace respetar. Entonces, no, y lo que yo te cuento, me decían que si yo era lesbiana. Yo no sé, todavía no sé. Que si mis hijos eran gays. No, yo los conozco puertas hacia adentro, pero puertas hacia afuera, yo no sé. Entonces, yo manejaba la situación. Claro. Mira, yo llegara a entrar a bares de homosexuales y tuvieras como me recibía, doctora, no sé, madre,
¿tú qué haces entrando allá? Ah. ¿Eso qué tiene, hijo? Y ese es mi trabajo, es esto lo que mira. Y es su pasión, Sí. porque disfruta mucho, se le nota mucho que Sí. disfruta mucho hablar sobre el tema y todas las investigaciones que ha desarrollado Sí. también se nota que lo disfruta. Sí, sí. Entonces eso ha sido, ¿no? Y ahorita yo represento la mesa de rectores de la Secretaría de la Mujer, y tanto municipal como departamental. Entonces yo les decía, ¿dónde queda la población LGBTI? Entonces ya ellos incluyeron a la población también dentro de la Secretaría de la Mujer, porque entonces les decían, mire, es que están los trans, y el trans, por más que tenga una apariencia, es hombre, pero se viste de mujer, pero al mismo tiempo es tratado como mujer. Entonces, y ya lo han incluido. Sí, bueno, esos son temas mucho más extensos y aquí podríamos hablar de diversas cosas, pero ya se nos acabó lamentablemente el tiempo. Sí, señor. Bueno, aprovecho para agradecerle nuevamente por compartir este tema y poder conversar no sobre educación, porque nunca acabaríamos, además de los demás temas que ya hablamos, que eso sí que son mucho más extensos, y pues esperemos que en otra oportunidad podamos conversarlos. Claro que sí. Así que muchas gracias, Rosadis, por acompañarme hoy y No, un a último ti. comentario. No, a ti con muchas gracias, de verdad que yo disfruto todo esto. Soy una apasionada por la educación y por la psicología. Yo quiero mi psicología desde hace casi 40 años que fui graduada, y le digo a mis estudiantes, la psicología es una carrera muy bonita. Sí. Nos permite intentar entender al otro ser con el que estamos nosotros y tenemos al lado o al frente, es eso, ¿entiendes? Y además, la psicología no es que estudiamos la psique del ser humano, sino mi concepto es estudiar la complejidad del ser humano, porque el ser humano, en medio de su complejidad, es un ser el cual nosotros como psicólogos debemos entender. Bueno, ese es otro tema largo porque nos hemos reducido tanto conceptualmente que definitivamente hemos dañado un poco la profesión, porque no estamos hablando del profesional, estamos hablando de la profesión y cómo estamos desarrollando esa profesión en el futuro y ahora, porque definitivamente somos tan limitados en tantas cosas, en especial en la comprensión del ser humano, que nos hemos enfocado tanto en las conductas. ¿Cómo fue que se desarrollaron? Sí. Y el por qué sucedieron en contexto. O sea, hay un antecedente, nos preocupamos es por el resultado, igual que la educación, nos preocupamos por el valor cuantificable más que por el proceso como es. No, y lo mismo el de llegar a entender nosotros la psicología, donde nos dice, es que el psicólogo debe ser perfecto. En un momento, somos seres humanos y jamás podemos ser perfectos. Todos sangramos del mismo color. Y yo les digo a los estudiantes eso, ustedes no se sientan ser perfectos, entonces, porque si van a alguna parte, no me mire porque me va a evaluar, no, yo no voy a evaluar con solo mirar a ese ser que está frente mío. ¿Quién dijo eso? Ay, no, si esos son los mitos. Sí. Ay, no, sí, esa es otra historia. Ese es otro cuento también. Entonces, cuando yo hago las discusiones con mis estudiantes, les digo eso. Les digo, ¿cómo voy a evaluar? Bueno, yo de pronto, sería porque enseñé tanto tiempo pruebas, que yo digo que yo debo tener un elemento cuantitativo o cualitativo para poder, o proyectivo. Yo creo aún en las pruebas proyectivas. Entonces, donde me puede a mí, de acuerdo a como yo entienda y la experiencia, me lleva a eso. Yo valoré mucho el haber estudiado en la otra universidad también porque yo aprendí el Rorschach. Sí. Y aprendí muchísimas pruebas proyectivas que definitivamente solo se daban en especializaciones y maestrías para eso. Y el maestro sin ningún, como otros maestros que se guardan las cosas, él no, él y nos enseñaba y nos daba los materiales y las interpretaciones para que nosotros después en el futuro quisiéramos desarrollarlos. Y nos escuchaba, lo cual era muy importante para poder crear un valor acerca de lo que en realidad significa evaluar a los demás. Sí. Que es lo que nos encanta. Nos encanta evaluar y etiquetar y etiquetarlo, sí. Y duré, sino que ahora el nuevo pensión académico quitó pruebas. Entonces, pero... Claro, porque se tienen que ir para las maestrías y las especializaciones. Entonces ahorita yo lo voy a dictar es como curso
pruebas psicológicas, de cursos ya... Sí. Bueno, de la educación tenemos mucho camino por recorrer y creo que no nos cansaremos en discutir sobre ello, o más que discutir, dialogar sobre ello. De nuevo, muchas gracias, Rosaís, y para mí siempre es un honor verla y compartir con usted. Me alegra haber podido hablar más en esta oportunidad, porque pues la educación es algo que de una u otra manera a las dos nos apasiona. Sí. Y la educación desde la construcción es lo que más nos importa. Así que gracias por todo. No, a ti, muchas gracias. Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.